Hoy es miércoles 24 de diciembre del 2025 y en las noticias de hoy en Puerto Rico te traemos la verdad que otros no te muestran. Gracias a tu apoyo somos el canal número 1 en noticias de Puerto Rico. Este es contenido vital de interés público directo y al punto. Comenzamos. Un fatal accidente de tránsito cobró la vida de un hombre de 45 años durante la noche de ayer martes en el municipio de Yauco. La víctima fue identificada como Ricardo Collado Vega. Los hechos ocurrieron a las 11:59 de la noche en el kilómetro 1 de la carretera PR-371 en el barrio Almacigo Bajo. Según la investigación realizada por el negociado de la policía, Collado Vega conducía un lujoso vehículo BMW M3 gris, modelo del año 2021, en dirección hacia el norte. El informe preliminar apunta a que el conductor transitaba a una velocidad excesiva, lo que le impidió mantener el control y dominio del volante. Como resultado de la pérdida del control, el vehículo se salió de la vía de rodaje e impactó violentamente con su parte frontal una verja de concreto y hierro ubicada en las cercanías de una residencia. El choque fue de tal magnitud que Collado Vega sufrió lesiones de extrema gravedad en el acto. Paramédicos acudieron de inmediato a la escena y trasladaron al perjudicado hacia el hospital Pavía en Yauco. Lamentablemente, al llegar a la institución médica, el doctor de turno certificó la ausencia de signos vitales. La División de Patrullas de Carreteras de Ponce lidera la pesquisa en conjunto con la Fiscalía, quienes hicieron cargo de la escena para los fines periciales correspondientes. Un fatal accidente de tránsito cobró la vida de un peatón la noche de ayer martes en el kilómetro 123.6 de la carretera PR2 a la altura del barrio Caimital Alto en Aguadilla. La víctima fue identificada como Monserrate López García, de 64 años y residente del mencionado municipio, quien falleció en el acto tras el fuerte impacto. De acuerdo con la investigación de la División de Patrullas de Carreteras, el incidente ocurrió a las 9:25 de la noche, mientras Chadiel Roldán Velardo, de 23 años, conducía un vehículo Kia Forte del año 2019. El informe policial destaca dos factores críticos: el tramo de la vía carece totalmente de alumbrado público y el peatón intentaba cruzar la carretera sin tomar las debidas precauciones. Roldán Velardo alegó que no pudo ver a López García debido a la oscuridad de la zona. Tras el choque, el conductor se detuvo en la escena y cooperó con las autoridades. Se le realizó la prueba de aliento, la cual arrojó 0% de alcohol en su organismo. Sin embargo, la policía señaló que el joven transitaba con el marbete expirado desde octubre. La Fiscalía ordenó la ocupación del vehículo para fines periciales y el levantamiento del cuerpo. Esta tragedia eleva la cifra de peatones fallecidos en Puerto Rico a 76 casos en lo que va del año, lo que representa un aumento de 7 muertes en comparación con el año anterior. Las autoridades reiteraron el llamado a los peatones, especialmente a los adultos mayores, a extremar precauciones al cruzar vías de alto rodaje durante la noche. Un comerciante de 51 años, identificado como Man Chung Fun, fue víctima de un violento ataque a tiros durante la madrugada de hoy miércoles, mientras transitaba por la carretera PR-149 en el municipio de Villalba. De acuerdo con la investigación preliminar del negociado de la policía, Chung Fun, dueño del restaurante La Nueva China en Villalba, viajaba en su camioneta Toyota Tacoma cuando fue interceptado por sujetos a bordo de una Toyota RAV4 blanco. Los agresores le hicieron señas y le apuntaron con un arma de fuego, lo que desató una persecución a alta velocidad. En un intento desesperado por salvar su vida, el comerciante condujo hasta el cuartel de la policía de Villalba para buscar refugio. Sin embargo, los atacantes no se detuvieron y realizaron al menos 3 detonaciones justo frente a las instalaciones policíacas. El hombre logró entrar al cuartel, donde cayó al suelo herido tras recibir un impacto de bala en la espalda. Paramédicos de emergencia médica municipal brindaron los primeros auxilios y trasladaron al perjudicado a un hospital en el área de Ponce. Su condición de salud ha sido descrita como estable y fuera de peligro, aunque permanece bajo observación médica. El inspector del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce confirmó que la escena fue procesada y que se recopiló evidencia de los múltiples disparos realizados frente al portón del cuartel. Al momento, la División de Agresiones investiga el móvil del ataque, sin descartar un posible intento de asalto o conflicto personal. Las autoridades mantienen una búsqueda activa de los sospechosos vinculados al vehículo blanco.
Un joven de apenas 17 años vivió una auténtica pesadilla la noche de ayer martes tras ser víctima de un violento carjacking, robo y secuestro mientras se encontraba en el servicarro de un restaurante Subway en Barranquitas. Los hechos se reportaron a las 9:22 de la noche en el establecimiento ubicado en la carretera PR 152. Según el informe de la policía, el menor estaba ordenando comida en su vehículo, un Toyota Corolla, cuando un individuo a quien la víctima asegura puede identificar se le acercó por la puerta del pasajero. El sujeto le exigió de forma agresiva que lo llevara a comprar sustancias controladas. Ante la negativa del adolescente, el criminal abordó el auto sin autorización y comenzó un ataque violento. El delincuente golpeó al joven repetidamente en el rostro, específicamente en el área del pómulo derecho, y posteriormente desenfundó un arma de fuego con la que lo amenazó de muerte. Bajo intimidación, el asaltante obligó al menor a permanecer en el auto mientras se trasladaban por el municipio. Finalmente, el secuestrador abandonó a la víctima frente a las oficinas de Luma Energy, localizadas en la carretera PR 156 del barrio Palo Hincado, y huyó del lugar con el vehículo hurtado. El caso ha sido referido de inmediato a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito, quienes han iniciado las labores de búsqueda del sospechoso y del automóvil. Un joven de 19 años identificado como Néstor Manuel Colón Hernández y residente de Arroyo se debate entre la vida y la muerte tras protagonizar un dantesco accidente de tránsito la noche de ayer martes. El incidente ocurrió a las 11:20 de la noche en el kilómetro 146.7 de la carretera PR3 en el barrio Jobos de Guayama. Según la investigación de la policía, Colón Hernández conducía a exceso de velocidad una guagua Kia Soul gris modelo 2025. Debido a la alta velocidad, perdió el control del volante y se estrelló violentamente contra un árbol, impacto que provocó que el vehículo se partiera literalmente en dos. Al verificar los datos de la unidad, las autoridades confirmaron que el vehículo había sido reportado como robado mediante un violento carjacking el pasado 17 de diciembre en Patillas. En la escena del accidente, agentes de patrulla de carreteras ocuparon una pistola la cual se presume pertenecía al conductor. Debido a la gravedad de sus heridas y múltiples traumas severos, el joven fue trasladado de emergencia al Centro Médico de Río Piedras, donde permanece bajo custodia policial en condición crítica. Este caso ha tomado un giro mayor, ya que el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama y el FBI indagan la posible vinculación de este sujeto con una peligrosa banda de asaltantes. El día del carjacking, un joven y su madre fueron interceptados por individuos que portaban rifles y utilizaban máscaras blancas de fantasmas, mientras se dirigían a una actividad religiosa. La fiscalía ha ordenado la toma de medidas periciales y fotografías en la escena para profundizar en la investigación, mientras se coordina con las autoridades federales para determinar la participación de Colón Hernández en la serie de asaltos a mano armada reportados recientemente en la zona sur de la isla. Las autoridades confirmaron la captura de Michael Soto Rodríguez, de 35 años y residente en Tuabaja, quien figuraba como prófugo de la justicia por graves cargos de violencia doméstica y violaciones a la ley de armas. El arresto fue ejecutado ayer martes por agentes de la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Bayamón. Según los detalles de la investigación, Soto Rodríguez protagonizó un violento incidente en el que agredió físicamente a una mujer y le insultó con palabras soeces durante una discusión. Al intentar huir de la escena, el imputado utilizó su vehículo para impactar intencionalmente el automóvil de la víctima, destrozando uno de los espejos retrovisores antes de desaparecer. El caso fue presentado inicialmente en ausencia ante el juez Rafael Párez, quien tras evaluar la evidencia determinó causa para arresto por múltiples violaciones a la ley 54, incluyendo maltrato, maltrato agravado, maltrato mediante amenaza y 2 cargos por violaciones a órdenes de protección. Además, se le impuso un cargo grave bajo la ley de armas por la aportación y transportación de armas de fuego sin licencia. Debido a la gravedad de los hechos, se le impuso una fianza global de $150,000. Tras su captura en la mañana de ayer, el agente trasladó al imputado ante la jueza Catherine Brunel del Tribunal de Bayamón para el diligenciamiento formal de la orden. Al no poder prestar la fianza de $150,000, Michael Soto Rodríguez fue ingresado de inmediato en el complejo correccional de Bayamón, donde permanecerá bajo custodia legal.
Un impactante caso de violencia familiar ha sacudido a la comunidad de Toa Baja, donde las autoridades confirmaron el arresto y encarcelamiento de Marcos Navarro Ortiz, un hombre de 55 años, acusado de agredir físicamente y robarle dinero en efectivo a su propia madre, una mujer de 72 años. Los hechos violentos ocurrieron el pasado sábado por la mañana en una residencia ubicada en la barriada Villa Dávila. Según el informe oficial de la policía, Navarro Ortiz, quien es residente del municipio de Cataño, despojó a la víctima por la fuerza de $120 en efectivo. Durante el forcejeo, el imputado agredió a la adulta mayor en el antebrazo derecho, provocándole un hematoma visible. La víctima tuvo que ser trasladada de urgencia a una institución hospitalaria, donde recibió atención médica y afortunadamente fue dada de alta en condición estable. Tras el incidente, el juez Juan Portel emitió una orden de arresto inmediata contra Navarro Ortiz, imponiéndole una fianza de $70,000. La captura se materializó ayer martes, cuando agentes de la unidad motorizada de Bayamón localizaron al sospechoso en los predios de residencia Rafael Falín Torres. El diligenciamiento de la orden estuvo a cargo de la División de Arrestos Especiales de Bayamón, quien presentó al detenido ante la jueza Miriam Stefan. Los cargos imputados incluyen maltrato a una persona de edad avanzada y robo. Al no poder prestar la fianza de $70,000 impuesta por el tribunal, Marcos Navarro Ortiz fue ingresado de inmediato en el complejo correccional de Bayamón, donde permanecerá sumariado hasta su próxima vista judicial. El negociado de la policía, a través de la División de Arrestos Especiales del área de Guayama, ha emitido una solicitud urgente de cooperación ciudadana para localizar a Grediel Yomar Rivera Cruz, un joven de 19 años residente del municipio de Calley. Sobre Rivera Cruz pesa una orden de arresto tras haber sido acusado en ausencia por violaciones graves a la Ley 54 de violencia doméstica. Específicamente se le imputa un cargo por maltrato, luego de que las autoridades valoran la prueba presentada en las etapas iniciales del proceso judicial. La policía exhorta a cualquier persona que tenga información relevante que permita dar con su paradero a comunicarse de manera inmediata y confidencial al 787-343-2020. Residentes del barrio Tomás de Castro en Caguas han lanzado una alerta urgente ante una reciente ola de criminalidad que afecta a los hogares de la zona. A través de redes sociales y grupos vecinales, los ciudadanos denunciaron una serie de robos estratégicos cometidos durante la madrugada, específicamente en la urbanización Gran Sabana. Según las evidencias en video y testimonios compartidos por los afectados, el incidente más reciente ocurrió el pasado 18 de diciembre alrededor de las 3:46 de la mañana. El modus operandi de los delincuentes consiste en llegar a sectores residenciales buscando propiedades vulnerables para realizar robos rápidos en áreas exteriores y marquesinas. Los vecinos han identificado un vehículo sospechoso vinculado a estos hechos, un Kia Sportage color gris oscuro. El presunto asaltante ha sido descrito como un hombre flaco de tez blanca, quien aprovecha la oscuridad para entrar a las propiedades y sustraer cualquier objeto de valor que se encuentre a la vista. Ante esta situación, la comunidad ha emitido las siguientes recomendaciones para prevenir más hurtos: asegurar perímetros, mantener portones, puertas de entrada y vehículos cerrados con llave en todo momento, y evitar dejar herramientas, paquetes o artículos electrónicos en las marquesinas o dentro de los autos. Se insta a los residentes a instalar cámaras de seguridad o sistemas de iluminación con sensores de movimiento si aún no cuentan con ellos. Se exhorta a cualquier persona que identifique el vehículo sospechoso o tenga información adicional a comunicarse con las autoridades locales para frenar esta actividad delictiva en uno de los barrios más poblados de Caguas. Un presunto ladrón en serie, identificado como Luis Enrique Santiago Rivera, de 36 años y residente en Ponce, fue capturado y encarcelado tras llevar a cabo una serie de hurtos en una reconocida farmacia de la zona sur. La detención fue ejecutada por agentes de la División de Arrestos Especiales de Ponce. Los hechos que se le imputan a Santiago Rivera ocurrieron durante este mes de diciembre. Según la investigación, el sujeto visitó la farmacia Walgreens ubicada en la carretera
PR-14 en 3 ocasiones distintas, los días 9, 12 y 19 de diciembre, logrando apropiarse ilegalmente de mercancía valorada en un total de $706.90. Por estos incidentes, el juez Ángel Candelario Caliz del Tribunal de Ponce emitió una orden de arresto por ratería en tienda, imponiéndole una fianza de $25,000. Tras ser llevado ante la jueza Ginny Vélez Carreras, el imputado no pudo prestar la fianza impuesta, por lo que se ordenó su ingreso inmediato al complejo correccional Las Cucharas en Ponce. La justicia ha pautado la vista preliminar de este caso para el próximo 8 de enero, donde Santiago Rivera deberá responder por sus actos de ratería. La policía ha difundido imágenes clave de 2 sujetos vinculados a un incidente de robo y amenazas ocurrido en la megatienda Walmart de Plaza del Sol en Bayamón. Agentes de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales lideran la búsqueda de estos individuos tras los hechos reportados el pasado 7 de diciembre. De acuerdo con el reporte oficial, los sospechosos ingresaron al área de electrónica del establecimiento, donde fueron captados presuntamente ocultando diversa mercancía dentro de un bulto. Al ser detectados por el oficial de seguridad de la tienda, los sujetos no solo se negaron a detenerse, sino que lanzaron múltiples amenazas verbales contra el guardia para facilitar su huida. Los delincuentes lograron escapar del lugar con propiedad valorada en aproximadamente $164. Según la descripción proporcionada por las autoridades, ambos sospechosos cumplen con las siguientes características físicas: tez trigueña, constitución delgada, estatura aproximada de 5 pies con 6 pulgadas y edad entre 22 y 30 años. El 6 de Bayamón solicita la colaboración ciudadana para identificar y dar con el paradero de estos hombres. Si usted posee información que ayude a esclarecer este caso, puede comunicarse de manera confidencial a la línea de la policía al 787-343-2020. Antes de continuar con más noticias de Puerto Rico, si encuentras útil esta información, considera suscribirte y darle me gusta. Tu apoyo es fundamental para poder seguir creando contenido de calidad. Agentes de la Policía Municipal de San Juan investigaron una agresión grave reportada durante la noche de ayer martes en la calle Sucre del sector Buen Consejo en Río Piedras. De acuerdo con la información preliminar, el perjudicado fue identificado como Miguel Márquez Algarín, de 34 años. El hombre relató a las autoridades que se encontraba caminando por la vía pública cuando de forma repentina sintió un fuerte impacto en el área del glúteo izquierdo. Poco después se percató de que presentaba un sangrado profuso, dándose cuenta de que había sido alcanzado por un proyectil de arma de fuego. Márquez Algarín fue trasladado de inmediato a una institución hospitalaria de la zona para recibir tratamiento médico especializado. Los doctores que lo atendieron describieron su condición de salud como estable. La policía municipal estuvo a cargo de la investigación inicial en la escena, debido a la naturaleza del incidente. El caso fue referido formalmente a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan. Los agentes del CIC continuarán con la pesquisa para determinar el origen de los disparos e identificar a los responsables de este ataque en plena vía pública. El Departamento de Justicia radicó cargos criminales contra Jonathan Peyot Arocho, de 26 años, y Yaxel O'Neill Díaz Rodríguez, de 18, por la muerte del adolescente Marcelo Luis Acevedo Colón, de 16 años. El trágico suceso ocurrió el pasado 25 de noviembre, durante un intento de robo domiciliario en una residencia de la avenida Agustín Ramos Calero, en el barrio Mora de Isabela. Según la investigación, 4 individuos irrumpieron en la vivienda alrededor de las 10 de la noche. El propietario, al regresar a su hogar, fue interceptado por uno de los asaltantes, quien le exigió tirarse al suelo y comenzó a golpearlo con la culata de un revólver en el rostro y la cabeza. En medio del forcejeo y mientras el asaltante agredía al dueño de la casa, se le escapó un disparo accidental que impactó al joven Acevedo Colón, quien presuntamente colaboraba con los delincuentes en el robo. El menor recibió el impacto en la zona pélvica y, aunque fue trasladado de emergencia al Hospital San Carlos de Moca, falleció mientras recibía atención médica. El juez Orlando Avilés del Tribunal de Aguadilla encontró causa para arresto contra ambos imputados por una lista extensa de delitos que incluyen asesinato,
tentativa de robo, apropiación ilegal, escalamiento, destrucción de evidencia, amenazas y posesión y uso ilegal de armas de fuego. Se impuso una fianza de $700,000 a Jonathan Peyot Arocho, contra quien se emitió una orden de captura inmediata, y de $500,000 a Díaz Rodríguez. Este último fue ingresado en prisión a no poder prestar la fianza impuesta, aunque los acusados no tenían antecedentes penales previos. Las autoridades confirmaron que figuran como sospechosos de otros robos en el municipio. La vista preliminar ha sido pautada para el próximo 8 de enero. Un jurado emitió un veredicto de culpabilidad contra Gregory León McCraney, de 48 años, por el delito de maltrato a una persona de edad avanzada. El anuncio fue realizado por el secretario del Departamento de Justicia tras la culminación del juicio celebrado en el Tribunal de Mayagüez. Los hechos se remontan al pasado 31 de marzo en el terminal de carros públicos ubicado frente al albergue San Miguel en el municipio de Mayagüez. Según la investigación presentada por la Fiscalía, McCraney, residente de Aguadilla, atacó de forma violenta a un hombre de 61 años. La gravedad de la agresión le provocó a la víctima contusiones severas en el lado izquierdo de la cabeza y múltiples abrasiones en la espalda, requiriendo su traslado de emergencia al Centro Médico de Mayagüez para recibir atención médica especializada. Durante las etapas iniciales del proceso, la jueza Margarita Gaudier había determinado causa para arresto bajo la regla 6, imponiendo una fianza de $10,000. Debido a que el ahora convicto no pudo prestar dicha cantidad, permaneció sumariado en la institución correccional Las Cucharas en Ponce hasta la conclusión del juicio. Tras el fallo condenatorio del jurado, el tribunal ha programado la vista de lectura de sentencia para el próximo 23 de enero. En dicha fecha, se determinará la pena que deberá cumplir McCraney por este acto de violencia contra un ciudadano de edad avanzada. En una operación táctica realizada en la mañana de hoy, agentes de la División de Drogas de Arecibo, en colaboración con personal de drogas Utuado y la Unidad K9, desarticularon un punto de almacenamiento de armas y sustancias controladas en el municipio de Manatí. El operativo consistió en el diligenciamiento de una orden de registro y allanamiento en un apartamento residencial Brisas de Campo Alegre, autorizado por la jueza Nidia Candelaria del Tribunal de Arecibo. Como resultado de la intervención, las autoridades lograron el arresto de 3 personas identificadas como Florentino Marín Bonet, de 38 años, Youdani Pierre Castillo, de 19 años, y Raquel Bonet Santiago, de 56 años. Durante la minuciosa inspección del inmueble, los agentes ocuparon un peligroso arsenal y material ilícito, que incluye una pistola Glock modelo 26 calibre 9 milímetros modificada con un aditamento para disparar de forma automática, una pistola Smith & Wesson calibre .40, 8 cargadores, 181 municiones de diversos calibres, piezas adicionales para pistola Glock, accesorios para rifles, 2 máscaras, 20 decks de heroína, 3 bolsas de cocaína y $162 en efectivo. Este exitoso operativo forma parte de los esfuerzos continuos de la policía para combatir la violencia armada y el tráfico de drogas en la zona norte de la isla. Los arrestados se encuentran bajo custodia para la posible erradicación de cargos federales o estatales debido a la naturaleza del equipo bélico confiscado. Una mujer de 62 años fue víctima de un violento robo mediante carjacking durante la noche de ayer martes en la zona de Carolina. El crimen ocurrió específicamente en la intersección de la carretera PR 185. Según el reporte oficial del negocio de la policía, la perjudicada transitaba por la mencionada vía cuando fue interceptada por 2 individuos que viajaban a bordo de una motora. Los asaltantes, que tenían el rostro cubierto para evitar ser identificados, la amenazaron directamente con una pistola. Bajo intimidación con el arma de fuego, los delincuentes despojaron a la mujer de su vehículo, un Nissan Versa color gris del año 2021, 4 puertas. Afortunadamente, los sospechosos huyeron de la escena sin ocasionarle daño físico a la víctima, aunque lograron escapar con el automóvil. Es importante destacar que este incidente coincide con otros reportes de asaltos similares cometidos por sujetos enmascarados en la región. El caso ha sido referido formalmente a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, quienes ya trabajan en el rastreo del vehículo y en la identificación de los sospechosos.
Un perturbador caso de maltrato infantil ha conmocionado al municipio de Barranquitas, luego de que se radicaran cargos criminales contra Ashley Marie Torres La Santa, acusada de negligencia y maltrato contra su propio hijo, un recién nacido de apenas 27 días. Los hechos salieron a la luz el pasado 22 de octubre, cuando la abuela materna del infante lo trasladó de urgencia a una sala de emergencias en Barranquitas. Tras una evaluación inicial, los médicos detectaron una fractura en el brazo derecho del menor, lo que motivó su traslado inmediato al Hospital Pediátrico de la Universidad de Puerto Rico. Allí, un especialista en emergencias pediátricas confirmó que el bebé presentaba una fractura en el húmero, determinando de manera clínica que la lesión era compatible con abuso físico o trauma no accidental. La investigación fue conducida por el CIC de Aibonito. Por su parte, la Fiscalía de Aibonito presentó las pruebas ante la jueza Jenny Malavé Núñez. Tras analizar la evidencia, el tribunal encontró causa para arresto contra Torres La Santa por los delitos de maltrato y negligencia. A la acusada se le impuso una fianza de $20,000, la cual fue prestada. Actualmente, Ashley Marie Torres La Santa se encuentra en libertad bajo supervisión electrónica hasta la celebración de la vista preliminar, programada para el próximo 8 de enero, donde enfrentará la justicia por los graves daños causados al menor. La madrugada de hoy, miércoles, se registró un violento asalto a mano armada en la gasolinera Wilson Phillips 69, ubicada en el municipio de Cataño. El incidente, que ocurrió en plena víspera de Navidad, movilizó a las unidades del negocio de la policía tras una llamada de alerta. Según el testimonio de la querellante, los hechos se desencadenaron a las 2 de la mañana, cuando dos individuos armados irrumpieron en el establecimiento. Una vez dentro, los delincuentes procedieron a vandalizar y ocasionar daños graves a las máquinas tragamonedas, logrando acceso al interior de las mismas para apropiarse de una cantidad indeterminada de dinero en efectivo. No conformes con el robo al establecimiento, uno de los pistoleros utilizó su arma de fuego para amenazar e intimidar a un cliente que se encontraba en el lugar. Mediante la fuerza, el asaltante despojó a la víctima de $400 en efectivo, antes de que ambos sospechosos huyeran de la escena con rumbo desconocido. El distrito de Cataño realizó la investigación preliminar y procedió a referir el caso a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón. Los agentes especializados se encuentran analizando las cámaras de seguridad para identificar a los asaltantes, quienes portaban armas de alto calibre durante el atraco. Agentes del negocio de la policía adscritos al distrito de Morovis iniciaron una investigación tras reportarse un hurto de cables de telecomunicaciones de la tarde de ayer martes. El incidente tuvo lugar en el kilómetro 48.6 de la carretera PR 155, específicamente en el sector Buenavista del barrio Morovis Norte. Según los datos suministrados por el querellante, personas desconocidas se apropiaron ilegalmente de aproximadamente 140 pies de cable, propiedad de la compañía Claro Puerto Rico. La pérdida material ha sido valorada por la empresa en unos $6,925.14. Este tipo de actos vandálicos no solo representa un golpe económico, sino que suele provocar interrupciones masivas en los servicios de telefonía e internet de la zona. Se procedió a referir el caso a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo. Los agentes especializados ya se encuentran trabajando en el área para identificar a los responsables de este esquema de robo de metales y propiedad comercial que afecta a la infraestructura crítica del municipio. Agentes del negocio de la policía adscritos al distrito de Barceloneta atendieron una querella de robo que afecta a la infraestructura de servicios básicos en la mañana de hoy. El incidente se produjo en las instalaciones de un pozo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, ubicado en el kilómetro 61.8 de la carretera PR 140, en el sector Cimarrona del barrio Magueyes. Según la información proporcionada por el querellante, desconocidos lograron acceso a los predios de la AAA y se apropiaron ilegalmente de 200 galones de combustible diésel, además de la batería de un generador eléctrico de emergencia. El hurto de este equipo y combustible pone en riesgo la operación de la planta en caso de fallas en el sistema eléctrico, afectando potencialmente el suministro de agua en la zona. La propiedad hurtada fue valorada preliminarmente en aproximadamente $900. El distrito de Barceloneta estuvo a cargo de la investigación inicial en la escena. El caso fue referido oficialmente a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, quienes darán seguimiento a la pesquisa para dar con los responsables de este atentado contra la propiedad pública.
Las autoridades del distrito de Corozal investigan un audaz robo ocurrido en las instalaciones de la Estación Experimental Agrícola de la Universidad de Puerto Rico, ubicada en la carretera 5568 del barrio Cibuco 3. El incidente fue reportado a la policía a las 6:40 de la mañana de hoy. De acuerdo con la información preliminar proporcionada por el administrador de la estación, el crimen fue descubierto cuando uno de los empleados llegó al lugar y encontró los portones principales abiertos de par en par. Tras una inspección inicial, se confirmó que desconocidos cortaron la cadena de seguridad para obtener acceso ilegal a los predios del campus. Una vez dentro, los delincuentes se apropiaron de un tráiler del año 2022. La propiedad, que figura registrada a nombre del campus de la UPR de Mayagüez, ha sido valorada en $4,800. El distrito de Corozal realizó la investigación preliminar en la escena y procedió a referir el caso de forma inmediata al personal de la División de Vehículos Hurtados de Bayamón. Los agentes especializados ya se encuentran trabajando en el rastreo del equipo hurtado y en la identificación de los responsables de este golpe contra la institución universitaria. La policía y familiares de Amparo Santana García, de 54 años, solicitan la ayuda urgente de la ciudadanía para dar con su paradero tras una misteriosa desaparición en la zona de Cupey, en San Juan. La mujer fue vista por última vez ayer martes alrededor de las 9 de la mañana. Según los informes preliminares, Santana García salió de su residencia caminando y desde ese momento se perdió toda comunicación con ella. Sus seres queridos han manifestado una gran preocupación, ya que han intentado contactarla repetidamente a su teléfono celular sin obtener respuesta, una conducta que no es habitual en ella. Al momento de su desaparición, Amparo vestía camisa de manga larga color azul, pantalón mahón de color azul y llevaba un pañuelo cubriendo su cabello. Las autoridades han activado el protocolo de búsqueda y piden a cualquier persona que tenga información sobre su localización a que se comunique de inmediato. Puede contactar a la policía al 787-343-2020. Cualquier detalle, por pequeño que parezca, puede ser crucial para localizar a Amparo Santana García. La policía ha emitido una alerta urgente y solicita la cooperación de la ciudadanía para localizar a María Elena Castro Oyola, de 54 años, quien desapareció en circunstancias preocupantes en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina. Aunque fue vista por última vez el pasado 3 de diciembre, su desaparición fue reportada oficialmente a las autoridades hoy, tras varios días sin notificación sobre su paradero. Castro Oyola, quien reside en el sector Kennedy Hills de Trujillo Alto, fue descrita con las siguientes características físicas para facilitar su identificación: tez blanca, cabello marrón, ojos verdes, estatura 5 pies 5 pulgadas y peso de 110 libras. Al momento de ser vista por última vez, vestía un traje color vino y tenis blancos marca Nike. Según el testimonio de su hija, quien realizó el reporte, María Elena fue vista en el tercer nivel del estacionamiento del aeropuerto. Allí presuntamente abordó un vehículo Toyota Yaris del año 2012 color gris. Desde ese instante se perdió todo contacto con ella. La investigación está siendo manejada por la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales. Si usted tiene cualquier información que pueda ayudar a dar con el paradero de María Elena Castro Oyola, se le exhorta a comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020. El Servicio Nacional de Meteorología ha emitido un aviso especial sobre las condiciones del tiempo para las festividades, confirmando que un frente frío permanecerá estacionario sobre la región. Este sistema provocará lluvias intermitentes durante la Nochebuena de hoy miércoles en gran parte del archipiélago. Para la tarde de hoy se anticipa la formación de aguaceros aislados, principalmente en el suroeste de Puerto Rico. Debido a la presencia de aire frío en los niveles altos de la atmósfera, existe una probabilidad de relámpagos. Los expertos meteorológicos estiman que la probabilidad de precipitación es de un 50%, con acumulaciones que podrían oscilar entre un cuarto y media pulgada de lluvia. A partir de mañana jueves, las lluvias comenzarán a disminuir gradualmente, gracias a la entrada de una masa de aire mucho más seca y fresca, que se posicionará detrás del frente. Esto provocará un descenso notable en las temperaturas, situándolas por debajo de lo normal para esta época. En zonas montañosas las temperaturas podrían caer
hasta los 50 y 60 grados Fahrenheit. En zonas costeras se esperan mínimas entre los 60 y 70 grados Fahrenheit. El Servicio Nacional de Meteorología recalca que las condiciones marítimas se mantendrán sumamente peligrosas durante todo el fin de semana. La combinación de vientos del noreste de hasta 25 nudos y la marejada del norte de largo periodo generará oleaje picado. Actualmente se mantiene vigente una advertencia por alto oleaje y un riesgo alto de corrientes marinas en las playas del norte, este y la isla municipio de Culebra. Las autoridades advierten que estas corrientes son canales de agua extremadamente poderosos que pueden arrastrar mar adentro incluso a nadadores más experimentados, por lo que se recomienda encarecidamente evitar el ingreso al mar en estas zonas. Gracias por acompañarnos en este resumen de noticias de Puerto Rico. Tu apoyo es fundamental para mantener informado a Puerto Rico y nos ayuda a llegar a más personas cada día. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte, dejarnos tu comentario, darle me gusta y compartir este video en tus redes sociales. Hasta la próxima.